Hoy día Cancún está viviendo una situación específica muy interesante que ha obviamente revelado el interés que tiene la ciudadanía por participar en cuestiones comunitarias. Por otra parte tenemos el turismo y por otra parte tenemos un proceso electoral en el que se van a renovar la gubernatura, las presidencias municipales y las diputaciones locales. Vamos a platicar con Jorge González Durán, decano periodista, escritor, historiador y además muy interesado en la ciudad y en los temas de su ciudad. Es un gusto estar aquí contigo. ¿Cómo ves Cancún en este momento? Fíjate que creo que es oportuno recordar algo que me dijo un amigo mío de cancunense hace ya algunos ayeres, fallecido, mi amigo Rosendo Leal. En una ocasión estábamos en la Ciudad de México, en el bar La Ópera, y estábamos hablando de Cancún hace 2 décadas, y me decía que Cancún tiene los vicios de las grandes ciudades y pocas de sus virtudes. Y creo que sigue siendo de alguna manera válida esta reflexión de Rosendo Leal sobre Cancún. ¿Cuáles son estos defectos? Pues los pudiéramos enumerar, una vulnerabilidad social y emocional, que esto cuando ataca a una persona en lo individual pues no tiene mucha importancia, pero cuando a una sociedad le da este síntoma puede ser muy grave. En Cancún tenemos ahorita poco más de 1 millón de habitantes, sin tomar en cuenta, no vamos a omitir las cifras oficiales del INEGI, pero es un conteo abuelo de pájaro, 1 millón o poco más de 1 millón de habitantes. Y Cancún se vuelve una ciudad presa de muchas ambiciones. Es una sociedad, lo hemos comentado en algunas otras ocasiones, que surgió como un negocio, surgió sin amor, surgió con un plan preconcebido, y esto ya se ha dicho 1 millón de veces también, igual al número de habitantes que tiene la ciudad, que ese plan fue rebasado, pero fue rebasado no por las circunstancias de su rápido crecimiento, de su acelerada expansión urbana, sino de manera intencionada. Desde que se fundó Cancún, muchos de sus fundadores inclusive participaron en el negocio de las invasiones, de la venta de terrenos, y esto fue creando un desorden impresionante. ¿Qué surge del desorden? Pues surgen las violaciones a la ley, surge la falta de control, la falta de estabilidad. Nunca se puso en riesgo la viabilidad de Cancún, o es decir, de la isla. La gente va a trabajar a la zona hotelera desde el principio hasta ahora y duerme donde pueda y se acomodan donde puedan, y hay que se las arreglen, ¿no? Lo que pudo haber sido un buen modelo para hacer un negocio se está convirtiendo en quizá un problema para la operatividad o el desarrollo normal de la ciudad. Claro, porque la institución municipal siempre fue una institución incapaz, pero no porque sus titulares fueran incapaces, sino que la institución misma, como está conformada, incapaz de dar respuesta a las necesidades de una ciudad que año, que mes con mes, que día con día crece. Es más, yo supongo que muchas autoridades municipales se han hecho de la vista gorda, ¿no? De decir, bueno, pues piensan en el hoy y el mañana y el futuro, pues hay que lo resuelvan los que vengan, ¿no? Porque hay una ley que penalizó los desarrollos urbanos irregulares, las invasiones y todo, pero no se aplica porque siguen dándose. La ciudad de Cancún sigue creciendo. ¿Cómo controlar a una ciudad? ¿Cómo gobernarla cuando sigue expandiéndose la mancha urbana sin control? Cuando no hay ni siquiera cifras confiables de la cantidad de connacionales que llegan a establecerse
a la ciudad sin contar con una vivienda, sin contar con un trabajo, sin contar ni siquiera con familiares que los reciban, que vienen también al ahí se va. Todo este fenómeno crea una sociedad de una gran parte de cancunenses desarraigados, y el desarraigo provoca problemas, inclusive, pues el término es duro, pero es una realidad, problemas delincuenciales de orden común, pero también se vuelve un campo propicio para la expresión y para la implantación de la delincuencia también organizada. Yo creo, los hechos lo demuestran, que muchas colonias de la periferia de Cancún, cuyos nombres, pues si nosotros no lo sabemos tampoco, sí, también muchas autoridades ni siquiera las conocen, son zonas peligrosas para sus habitantes, porque no cuentan con alumbrado público, no cuentan con la infraestructura urbana, claro, necesaria, y ¿no? La vigilancia misma que... Y porque no llegan los taxis, y tienen razón, ¿cómo se van a...? Pues no hay calles adecuadas, la inseguridad está. Entonces, el servicio público urbano, ya lo sabemos, es deficiente, es caro por deficiente. O sea, quizás claro, sería el precio justo si dieran un buen servicio. Entonces la gente, miles de cancunenses llegan a un punto y se bajan y tienen que caminar a unas cuadras para llegar a sus casas. En las penumbras, y lo mismo pasa con muchas escuelas, con muchos jóvenes estudiantes. Entonces, esta parte de los habitantes de esta ciudad se vuelve vulnerable. La causa fundamental es una sociedad que compleja, se incubó en sí, la anarquía, compleja, difícil, y que pues ahí están los resultados. Hay quienes dicen son hechos aislados. Creo que ningún hecho, o sea, tampoco quiero magnificar, yo no voy a sumarme ni vamos a sumarnos a un alarmismo, ¿no? Claro, a sembrar claro, alarma. ¿no? No se trata de eso, trata de analizar, no. Pero no hay ningún hecho aislado. Todos los hechos están concatenados, no hay ni un hecho que surja por generación espontánea. Claro. Todos los hechos tienen alguna relación entre sí, y creo que la causa es, bueno, una de las causas es la conformación social, la conformación urbana de esta ciudad, que pasando digamos la región 200 o 201, ya de ahí es tierra de nadie. Si no han surgido problemas mayores, es porque de alguna manera la gente se cuida a sí misma. No quiere decir que no haya vigilancia, sí, de repente va una patrulla y cuando hay un herido o hay cosas, pues llegan las autoridades, lo hemos visto, ¿no? Pero no pueden, se necesitarían, no sé, 50,000 policías para claro, darle una vigilancia con una cobertura total a la ciudad, y eso es prácticamente imposible. Yo creo que Cancún debe tener ya muy bien definidos, de alguna manera, con algún mecanismo legal y alguna herramienta política, para que no siga creciendo, Creo que allí está, que no siga creciendo de esta manera desordenada. Recordemos en la Ciudad de México, los vídeos de la Ciudad de México, cómo surge Nezahualcóyotl, ¿no? O sea, ahora creo que está de alguna manera controlado, pero en sus inicios era una tierra también de nadie. La respuesta que dio la sociedad recientemente en una marcha realmente inédita, que no había ocurrido nunca, esa es también otra expresión que vale la pena poner en este contexto. Sí, porque esa es una característica del espíritu de los cancunenses. Fíjate que hay cosas que desconocemos. Esta es una sociedad que siempre se ha caracterizado por un espíritu participativo, por la propia conformación de esos habitantes, que llegamos de distintas partes del país. Entonces dejamos atrás un pasado, dejamos atrás a familiares, dejamos atrás una historia y venimos aquí a construir una nueva. Y entre esas cosas que dejamos, también dejamos mucha apatía.
el conformismo, ¿no? Dijimos, lo que no éramos a veces... Donde no éramos nadie. Donde y aquí, no éramos bueno, nadie y no teníamos ni las posibilidades o quizá la voluntad de exigir un espacio, una oportunidad, un derecho, aquí se hace. Lo encontramos. Aquí lo encontramos, entre otras cosas, oportunidades de trabajo, pero también la oportunidad de esta expresión social. Tienen que hacer un gran esfuerzo las autoridades de los ámbitos de la cultura para reunir a 50 o 60 personas a una lectura de un escritor de cierta fama. Pero en Cancún se reúnen 50 o 60 jóvenes y otros no tan jóvenes. A mí me han invitado alguna vez y he ido y he podido comprobarlo, de que llegan 50 o 60 personas a un espacio a tomar un café y escuchar lecturas y todo. Es una sociedad que tiene su propia dinámica. Digamos, valga la comparación y quizás sea por eso, es como el turismo. El turismo tiene su propia dinámica. Las autoridades contribuyen a facilitar, a promover, a cosas, ¿no? Pero si no lo hicieran, de alguna manera el turismo seguiría funcionando. Tiene una inercia. Tiene una inercia, ya la tiene. Y lo mismo la sociedad, ya tiene una inercia. Entonces, no se conocen, no nos conocemos muchos, o la inmensa mayoría, pero ante un hecho sensible como el asesinato de una joven estudiante, pues la gente se siente conmovida. Esto habla de que esta sociedad sí tiene alma, sí tiene un rostro, o está en busca de un rostro, ¿no? Y de esa identidad que a veces estamos especulando y negándole el derecho a existir a veces, ¿no? Esta es la identidad, que hay algo que te une, claro, algo donde convergen sentimientos, emociones. Y te solidarizas. Y te solidarizas. Esto es muy humano, habla de una sociedad con espíritu. Cuando hay un hecho, ante otras cosas, pues la gente no va y todo, ¿no? Pero lo vemos, estamos en estos días en el Festival de Cultura del Caribe. La gente va, no es mucha la promoción que hacen los organizadores del festival, porque la hacen en los periódicos que casi nadie lee. Pega lo de las redes sociales, fíjate. Sí. Programas como entonces la gente va. Hay cosas que nos identifican, que nos unen. Nos une el arte, nos une la cultura, nos une la música, nos une el jolgorio, pero también nos unen las penas. No todo está perdido, que a pesar de todo este desorden, de todo este caos a la que nos hemos referido, hay también una esperanza, de que esta sociedad encuentre su propio camino, que lo está encontrando, porque también hay quienes quisieran que viniera el caos, que prevaleciera, que se instaurara el caos. Son beneficiarios. Para sacar provecho. Hay muchos pescadores de río revuelto, como se le dice. ¿Qué es un pescador de río revuelto? Es alguien que es incapaz de atrapar algo en aguas transparentes, tranquilas, porque se demostraría, pues, su ineficacia, su torpeza, su tontería. Entonces revuelven el agua para pescar. Entonces hay muchos en la política sobre todo, y también en la comunicación, ¿cómo no? No es la característica esta de Cancún, no es lo que nos distingue. No es un sello, que es lo que algunos quieren tratar de colgarle. Claro, no es lo que nos distingue. Sí tenemos problemas de una mancha urbana en expansión, caótica, desordenada, que ojalá que se le meta orden, hay intenciones de meterlo, ¿no? Pero no es Cancún una ciudad donde su sello sea la peligrosidad de Cancún. Cancún es una ciudad segura, tú sabes, yo me muevo casi caminando en muchas partes, tomo taxis, nunca he tenido problemas en un taxi, a cualquier hora camino si hay que caminar, y nunca he tenido ningún problema. Algo grave que le puede pasar, que nos puede pasar, eso es que sintamos miedo. Claro. Entonces eso sí le conviene a los delincuentes, eso sí le conviene a los enemigos de Cancún, una sociedad con miedo. Con miedo. Claro, vamos a vincular con estos temas. Quizá algunos de los partidos que no tienen la debida aceptación social pudieran también inducir
el alarmismo. Quizá algunos medios de comunicación que no se venden mucho, pues le van también al alarmismo para destacarse, ¿no? Y en las campañas políticas, una campaña de propuestas, pues se vuelve aburrida. Muchos políticos entonces, de los que no están en el poder, de los que aspiran a tener el poder, pues también tienen que recurrir a las frases grandilocuentes, a las actitudes destempladas, para llamar la atención. Al final de cuentas se trata de llamar la atención del electorado, y de eso los electores o los potenciales electores deben de estar pendientes, de tenerlo en cuenta. Se trata, al final de cuentas, de cautivar al elector, y muchos no lo cautivan de buenas maneras, como debía de ser, sino a la mala, ¿no? O sea, con gritos y sombrerazos. Y hay quienes se dejan cautivar por los gritos y sombrerazos. Hay quienes pues se dejan seducir por las frases, porque al fin de cuentas todo se reduce a spots, todo se reduce a una frase, cuando menos en Twitter. ¿Cuántas frases te doy? 140, ¿no? O sí, sea, 140 caracteres. Ya no hay más. Idea que no cabe en 140 caracteres, no funciona, y nos estamos achiquitando también en nuestra capacidad de expresión. Entonces, en estas campañas yo creo que están fallando, Antonio. Están fallando en su estrategia de comunicación, y por eso la gente no está interesada en el próximo proceso electoral. Ojalá que esto se remedie, ¿no? No vemos ideas. Así es. No, todavía no vemos ideas, vemos frases, ¿no? Vemos ocurrencias inclusive. Jorge, ha sido realmente muy refrescante esta charla contigo sobre la ciudad. Siempre es bonito hablar de Cancún, la ciudad a la que queremos y a la que le debemos mucho también. Así es. Bueno, nos quedamos con esas lecciones, con esos puntos. Una ciudad caótica que necesita encontrar el rumbo, una ciudadanía también participativa, y desde luego un entorno complejo, difícil, que tiene beneficiarios, tiene siempre quien quiere sacar provecho del río revuelto. Muchas gracias, Jorge, otra vez gracias. Nos vemos, después platicamos de nuevo. Sí, luego nos vemos. Muy bien. Gracias. Pues yo me despido de ustedes y les recuerdo que lo que tiene que saber lo tiene que ver.